Bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video bastante emocionante y sé que te va a encantar, porque cuando sepas de qué se trata, sé que te vas a quedar por ahí para ver todas las imágenes. ¿De qué se trata? Se trata de nuestro nuevo vehículo, nuestro primer carro eléctrico. Y sí, amigos, nos compramos un Tesla. Se presentó la oportunidad y dijimos, ¿por qué no? Vamos a aprovecharlo. Y en este video te vamos a explicar cómo fue el proceso, cuáles fueron los requisitos y todo lo que necesitas saber si tú te quieres adquirir uno y las razones de por qué adquirimos uno. Así que ya sabes, si quieres saber toda esa información, debes quedarte por ahí. Mi nombre es Rockmaris. Y mi nombre es Aquiles, así que quédate hasta el final de este video. Comencemos. ¿Sabías que los vehículos Tesla se encuentran en los primeros lugares en vehículos más seguros? De acuerdo con las pruebas de seguridad de la compañía Euro NCAP, dedicada a realizar pruebas controladas en laboratorios de choques automovilísticos, el Tesla Model S más reciente supera con excelentes resultados las pruebas a las que se le ha sometido, consiguiendo la valoración más alta en algunos apartados y postulándose como uno de los autos más seguros del mundo, tan solo superado por otro modelo de la marca Tesla, el modelo Y, el más seguro de la industria automotriz, y fue el que nosotros compramos. Una de las principales razones que tuvimos para comprar nuestro Tesla, además de la seguridad, fue el ahorro en todos los sentidos. Hablemos de los precios. El modelo 3, por ejemplo, ahora comienza en tan solo $32,740 y el modelo Y tiene un precio inicial de $39,900 después de aplicar un crédito fiscal federal de $7,500. Además, si recibes tu Tesla antes del 30 de junio del 2023, como fue nuestro caso, podrías recibir 3 meses de supercarga gratuita ilimitada. Una excelente oferta para empezar a disfrutar de la conveniencia de cargar tu vehículo de forma rápida y sencilla. Ahora, en cuanto al mantenimiento, los carros eléctricos tienen una clara ventaja sobre los vehículos a gasolina. Al no contar con un motor de combustión interna, los Teslas no requieren cambios de aceite, filtros de aire, bujías ni frenos. Esto significa un ahorro significativo en costos de mantenimiento a largo plazo y una mayor comodidad para los propietarios. Además, los carros eléctricos ofrecen un menor costo de carga en comparación con el combustible tradicional. Finalmente, el hecho de que este vehículo lo utilizaremos para trabajar lo convierte en una elección aún más acertada. Los Tesla ofrecen un rendimiento impresionante y una autonomía suficiente para cubrir largas distancias. Además, la red de supercargadores de Tesla se encuentra en constante expansión, lo que garantiza una carga rápida y conveniente durante los viajes de trabajo. Así que comencemos con este video. Bien, amigos, para empezar con los tips que tienes que tener aquí cuando llegas a buscar tu carro. Obviamente te debió haber llegado en la cita del appointment y hacer como todo, hacer check-in en todos los procesos que tienes en la aplicación. Luego de eso, obviamente van a pedirte tu licencia para ellos corroborar que tu nombre esté bien con todos los documentos. Te piden que verifiques todo tu nombre, tu número iba a decir tu número de cédula, tu número de licencia, que la dirección esté bien. Y algo muy importante que nos pasó, y la idea que siempre hacemos en los videos es para ayudarlos, para que a ustedes no les pase, es que tienen que verificar que tu Nombre en el seguro. Que tu seguro esté bien escrito tal cual como en la licencia. Por ejemplo, en nuestro caso, a quienes le salía como el apellido de nombre y el nombre de apellido, entonces tuvimos que hacer unos cambios. Lo bueno es que aquí en Estados Unidos todo se hace online, lo puedes hacer inmediatamente, y entonces ya hicimos todas esas revisiones. Pero tienes que estar seguro que tu nombre y apellido salga tal cual como en la licencia. Datitos que deben estar pendientes. Y otra cosa importante que nosotros esperamos llegar aquí para preguntar, porque no estábamos seguros, es que había un incremento de $10,000. Así como lo escuchan, había un incremento en todas las tasas ahí de todos los precios de $10,000. Entonces le preguntamos, ok, explícanos qué es esto. Y decía como que cargos
por financiamiento. Y entonces, ¿qué resulta? Que así como en las casas, tú tienes que pagar un seguro del préstamo, por si acaso cuando tú pagas, no pagas a tiempo, o por ejemplo cuando tú pagues el principal, se te va a ir el otro dinero al principal. Aquí también cuando compras este carro, también te dan $10,000 que debes pagar, pero lo bueno es que si tú vas pagando como un pago extra, Amortizando. como amortizando el capital, esa cantidad va a ir bajando. Así que para que estén claros que aunque tú hayas manejado que tu precio, por ejemplo, fue de 53,000, va a llegar a 63,000 por esos 10,000 en el caso del carro que estamos comprando hoy. Sin embargo, de los otros carros no sabemos si es un poco más o un poco menos. Esta belleza de volante. Ay, realmente el confort y todo el confort que tiene esta cosa es espectacular. Ay, datito con lo que estábamos hablando ahorita de los 10,000. Eso no afecta en nada tu mensualidad. Si tu mensualidad te dicen que son 790, 750, 740, 700, que es lo que nosotros vamos a estar pagando, no se modifica por esos 10,000. Vas a estar más pagando. Entonces, siempre las prestamistas dan ese seguro. Siempre lo vas a tener, y principalmente cuando eres primerizo en algún rubro. Nosotros somos primerizos. Carros eléctricos, primera vez en Tesla, obviamente no lo pidieron. Así que tengan eso en cuenta cuando vayan a solicitar un crédito, sea para casas o sea para vehículos, que sean nuevos, le van a pedir ese segurito. Sí. Qué bello. Primeras impresiones. Wow. Ah, súper ajustadito, apretadito. Sí, se siente como que no te permite moverte mucho. Claro, el chico dice que lo podemos ajustar. Obviamente ya tenemos el app activado y las llaves del Tesla. Mira, la verdad, tiene cargador inalámbrico, ¿verdad? Funciona. Evidentemente todavía no está funcionando. Como esto solamente para llevarlo y ya. Mire, el aire acondicionado ya está funcionando. Lo bueno del carro Tesla o de los carros eléctricos es que no necesitas prender el motor porque el motor nunca se apaga, siempre está como en stand-by. Y el aire acondicionado puede estar funcionando mientras tú estás parado en cualquier lado sin gastar nada. Así que perfecto, la verdad. ¿Ni la batería se gasta? No, muy poquito, se estaría gastando como que estuvieras usando un televisor, la verdad, no se gasta casi nada. Sí, de todas maneras, hoy es solo impresiones, tips de cómo se hace para comprar el carro, cómo se hace para aplicar. Wow. Luego después les tendremos obviamente videos exclusivos. Mira amigos, y vamos a hacer una pausa en este video de tips de cómo comprar tu carro Tesla. Recuerden que es el carro eléctrico, para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Por supuesto, recuerda activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de tips como este y de todas nuestras aventuras. Bien chicos, datito cuando vengan a recoger sus carros como todo, así nos pasó con la Armada. ¿Recuerdan el video de la Armada? Bueno, también chequeen todo porque vimos que tenía alguna manchita por ahí en las puertas y el chico vino con una máquina de pulir, lo está limpiando. Así que pendiente de chequear sus carros nuevos apenas se los estén entregando, rayaduras, cuero rayado. Revisen que todo abra, que todo funcione, porque después el que tenga ya van a decir, es disculpa fue de usted. Así que datito. Turn up a little bit with our mobile ticket. But they can just come out to your house or wherever you are and just take care of it there. Descubrimos un pequeño detalle, miren. Chequen ese sonido. Tienen que revisar los carros cuando van a comprarlos. Hay un sonido grave ahí, el chamo ya lo chequeó y no tiene nada de eso. Los demás carros. Pero mi ahora estamos esperando aquí en la sala de espera, miren. Para la redundancia. Es porque fueron a reparar el defecto que le conseguimos al vehículo, ¿verdad? Sí, y ¿saben una cosa que nos dimos cuenta? Y es que la mayoría de las personas no revisan. Y ustedes saben que nosotros también acabamos de comprar la Nissan Armada y tuvimos problemas también. La cambiamos 3 veces. Entonces nosotros dijimos, mira, no nos va a pasar lo mismo, este carro no cuesta $100 y entre costar $100 tú estás pagando por eso, claro. Tú tienes que chequear que todo esté bien. Y nos dimos cuenta que la mayoría solamente se monta, se toma fotos, se toma videos y sales por ahí sin revisar ese carro. Así como que, de hecho, delante de nosotros había como 4 o 5 familias y ellos se fueron. Se fueron. Y nosotros aquí y nosotros empezamos a abrir puertas, a chequear, mira, está sucio aquí, está rayado aquí, arreglen esto, puli aquí, o sea, y no es que por seamos, experiencia. Exacto, y no es es que que seamos pique, pique, no, sino que ya nos pasa. Y tú pagas por algo, tú pagas por un servicio, se supone que tú debes recibir algo limpio, nuevo, como debe ser, sin ningún desperfecto. Y obviamente ya yo he visto reviews de esta marca, y obviamente Tesla tiene varios problemitas de fabricación y detallitos. La han mejorado muchísimo, pero esos detallitos, imagínate que ese pequeño detalle fue lo que conseguimos ahorita. Tal vez no conseguimos más nada, pero pendiente. Bueno amigos, ya lo estamos revisando, ya nos lo entregaron, ya inclusive estamos viendo y ya Romar y yo estamos probando aquí y vimos que la arreglada fue miren por ahí, una mateada
con mancha y todo. Mira ahí. Pero uno puede traer un appointment, una cita para que lo manden a reparar mejor. Pero por lo menos está funcional, ya no suena, miren. Y la verdad tenemos mucho rato aquí, ya nos queremos ir. Pero está siempre pendiente, amigos, de que les entreguen todo. Inclusive aquí está nuestra llave. Ya nos vamos a ir. No sé si Romari, ¿tú la quieres manejar, mi amor? ¿Y quién va a manejar la camioneta? Bueno, yo la manejo. No, tú manejas el Ok, Tesla. yo manejo el Tesla. Pues entonces, chicos, nos vemos en la casa para darles más datos y cómo fue la experiencia de comprar un Tesla y por qué compramos un Tesla. Amigos, ya estamos en el Tesla, ya nos vamos para la casita, mira, estamos listos. Los asientos fueron de cuero negro, todo es cuero negro porque es blanco, imagínate, es de blanco y no puedo usar para trabajar. Recuerden que este carrito va a ser para trabajar. Este es el primer datito que les estoy dando. Este carro no va a ser de paseo, este carro no es de lujo. Para eso tenemos la otra camioneta. Este carro, todas las empresas que usted piensa o tenga en la mente que están usando vehículos eléctricos por alguna razón, y por eso es la principal razón de que nosotros compramos un eléctrico, porque hay que pensar en la inversión a futuro y en la economía, obviamente, y los ahorros que te permite un carro eléctrico. Pero eso vamos a dar ratico cuando estemos en chicos, primeras impresiones cuando manejas el carro por primera vez. Como todo está nuevo, mira, el carro empieza a calibrar todos los sensores mientras tú manejas, cómo tú manejas, y empieza como a activar todos los sensores del vehículo. ¿Okay? Mira, la verdad, y es súper raro lo del freno, todavía no me termino de acostumbrar, que tú sueltas la velocidad e inmediatamente este carro se frena. La verdad es que apenas tú sueltas el pedal, este carro se frena, es lo primero. Pero apenas lo medio apretas, sale disparado como bala. La verdad, la dirección es bastante rígida, o sea que no te permite irte en baneo raro, bastante sensitiva. Estoy empezando a ver que ya está calibrando la ruta, como que las marcas de las rayas del piso. Y el aire acondicionado funciona súper bien. La verdad que mucha gente se quejaba de que el aire, que el tiro se calienta, que se calienta. De manera que para las personas muy altas, yo no soy tan alto, obviamente. Pero sí, amigo, buenísima la sensación. Un carro súper rápido, me imagino que te acostumbras rápidamente a manejarlo porque es súper cómodo. Ya le dejé la peluca a Román y tengo que acostumbrarme a mantener la aceleración un poquito controlada porque este carrito acelera bastante rápido. Hay que saber es que los controles, inclusive del audio, lo puedes manejar aquí. Mira, se sube, se baja. Pero me está preocupando ese mensajito que sale ahí y como que dice Park Assistant degradado, o sea, yo le estoy dando todo lo que de verdad me está saliendo en este momento. Si ven en la pantalla es porque tiene un plástico bien feo, todavía no le he puesto el protector de vidrio que deberíamos ponerle. Pero me decía como que está calibrando, pero entonces distancia maybe inactiva, o sea, como que no es la adecuada, algo así. Entonces vamos a esperar a ver qué hace el vehículo cuando lleguemos a la casa. Si no, obviamente me va a tocar llamar a Tesla de nuevo. Para poderle poner en contexto de por qué adquirimos un vehículo Tesla, las razones son obvias. Primero investigamos las razones por cuál sería el vehículo que más tendría ahorro a la hora de tu trabajar, tanto en las deliveries de paquetes como Uber o Lyft o todas estas. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Obviamente porque estuvimos investigando cómo compañías como lo son la misma Uber, la misma Lyft, la misma Amazon está invirtiendo en carros eléctricos, los mismos carros como Wijo, que son carros eléctricos, todos están metiéndose a los carros eléctricos. ¿Por qué? Porque es más barato el mantenimiento, obviamente no hay un motor, no hay válvula, no hay pistones, no hay correa, no hay bobinas, todo lo que conlleva un mantenimiento de un vehículo a combustión, que obviamente para las distancias más largas los carros de gasolina son mucho mejores, pero para andar trabajando dentro de las ciudades, estos vehículos son la mejor opción que hay, y más en este momento donde los combustibles son más costosos. Obviamente después de haber hecho todas esas investigaciones dijimos, mira, y haber probado varias apps de trabajo, veíamos que la gasolina no nos daba el margen de ganancia que teníamos, más otras cositas que tenemos por ahí investigando, dijimos, no, la mejor opción es un vehículo eléctrico. Por algo estas compañías están poniendo los vehículos eléctricos como primera opción, inclusive Uber y Lyft están rentando esos mismos vehículos a la semana para los drivers. O sea, tú quieres conducir un carro eléctrico para estas compañías, te lo van a rentar, pero a $300 por semana. Mientras que la mensualidad de este carrito son 700, así que saca tu cuenta, 300 por 4, sale más rentable que tú saques tu propio vehículo. Claro, después tú puedes amortizar capital y hacer que esa mensualidad baje muchísimo más, o refinanciarlo y bajarla más. Así que, tú sabes, los truquitos que dan la parte económica. Así que ya tienen en cuenta por qué fue la razón de que decidimos tener un carro eléctrico para trabajar. Y por supuesto se me olvidaba comentarles lo de los incentivos fiscales, que son $7,500 que inmediatamente el año que viene, cuando recibas tus taxas, se lo vas a poner a este carrito para que tu mensualidad baje mucho más rápido. Así que si consigues un carro más económico, que obviamente no te estoy diciendo que te compres un Tesla, puede ser cualquier carro eléctrico, va a recibir ese incentivo. Es más, le voy a dar una recomendación. Para los que no tienen mucho dinero, cómprense el Chevy Bolt. Está en 20 algo, 25, 21, más los incentivos,
te baja más de $20,000. O sea que si se dan cuenta, ese carrito lo ven mucho por las calles. Por lo menos aquí en Nueva Carolina lo hemos visto bastante porque es muy económico. La autonomía no es tan amplia como un Tesla o otros carros que son más caros, pero igual funcionan para andar dentro de la ciudad. Así que ya saben, amigos, vamos a adaptar el carrito eléctrico para andar dentro de la ciudad y los de gasolina para viajar. Bien, amigos, una de las ventajas de tener un carro eléctrico es que todo lo vas a poder controlar desde aquí, desde tu app. Así que por lo menos yo quiero abrir la parte trasera, solamente le doy a app, que parece un carrito ahí, y él automáticamente se abre, miren, para que puedan ver toda la ventaja. Y si quiero abrir el front, igual, le doy aquí y automáticamente él va a abrir la puerta delantera. Claro, no se levanta tanto como la trasera, pero ya libera el seguro. Y también las puertas, inclusive yo puedo laquear el vehículo desde aquí. Si yo quisiera, voy a cerrar la parte trasera y también vas a poder controlar el aire acondicionado, los asientos calefactables, configurarlo, todo, amigos, la verdad. Este vehículo te van a hacer la vida muy, muy fácil a la hora de vivir tu día a día y trabajar. Algo que me encanta del Tesla es que tal vez por seguridad de los vidrios, en lo que tú abres la puerta, el vidrio se baja. Y en lo que lo cierra, no, es que no lo cerré bien, se sube el vidrio. Pero quería mostrarles por aquí un poquito. Bueno, aquí les se va a meter y va a mostrar un poco cómo es la parte de adentro. Obviamente después le vamos a hacer ya videos viajando en él cuando sean como viajes cortos, o aquí les puedo hacer un video exclusivo dedicado a todas las partes del Tesla, cómo funciona, si ustedes tienen preguntas, por supuesto las dejan aquí abajito, y aquí les puedo hacer un video nada más dedicado a Tesla, con todas las preguntas que ustedes nos dejen aquí abajito en los comentarios. Ahora, una cosa, vamos a la parte de adelante, una cosa que me encanta es lo minimalista que es este carro, o sea, no tiene nada. Y saben que automáticamente era lo que Mequiles me venía comentando, porque él fue el que lo manejó, se prende el aire acondicionado. Y ¿qué me gusta? Que tú cuando lo vayas a limpiar, mira, solamente, o sea, lo único que tú tienes es la pantalla y el volante con su manillita. Del resto no tienes más nada. Como decía por ahí un youtuber, eso tal vez lo podemos ver cuando empecemos a manejar, es que él le encanta tener una pantalla ya, pero creo que ya hay personas que los venden, ¿verdad? Sí, ya hay personas que venden esas pantallitas adaptables a los Tesla. Así que obviamente se vendrán muchos más videos acerca de este carro, cómo no funciona, cómo van las cargas, así que no se preocupen que vendrá más material. Bien, amigos, así se ve el infoentretenimiento, literalmente, que puedes manipular las cámaras, miren, yo puedo ver para adelante, para atrás, para los lados, aquí están todo lo que tiene que ver con entretenimiento, los géneros, todo allí. Aquí están las configuraciones para conectar teléfonos, aquí están como manuales, inclusive te explican si tú necesitas hacer algo o aprender algo sobre el carro, aquí mismo te dan manuales. Obviamente me falta mucho por aprender, bueno, nos falta a todos aprender. Aquí están todos mis contactos, gente ahí, tú sabes, pero bueno. Miren, aquí están todo lo demás, energía recurrente, todas esas cositas, detallitos que ustedes van aprendiendo, que van a manipular todo esto. Inclusive aquí se abre las guanteras, porque la guantera no tiene manija, así que ya vayan sabiendo eso, no tiene manija, se abre desde la pantalla, amigo. Así que, ¿qué te parece, mi amor? La verdad es que es súper, o sea, muchas personas dirán, ay, que no me gusta un Tesla porque es muy complicado. No, yo siento que más bien te agiliza y te pone todo súper fácil. Y por supuesto, el tema de ahorrar la gasolina es lo que más a mí me encanta. Y por supuesto les vamos a decir, porque ya aquí les llegaron los kits de carga de la casa. ¿Y qué es lo otro? El de la casa y un cable, ¿no? Y el cable que se conecta en cualquier parte en puertos de 110. Lo puedes ver en cualquier corriente normal, pequeña, por ahí es como un cable auxiliar que conectas al carro cuando necesitas carga en cualquier parte, te vas a una granja de un amigo, un familiar, y allá no tienen cargadores, ese amigo te puede cargar el carro por lo menos unas cuantas horitas. Bien, entonces obviamente cuando nos toque usarlo, ustedes les vamos a traer toda esa información, pero lo que más me encanta es que no va a pagar electricidad, o sea, gasolina. Sin embargo, hablando de electricidad, les vamos a decir cuánto nos incrementaría el gasto de la luz cuando empecemos a cargar el carrito en casa. Otra cosa que tienen los vehículos Tesla es que son los vehículos más seguros del mundo. Han ganado todos los premios habidos y por haber. Y una de las cosas que me terminó de convencer fue un accidente que hubo en San Francisco donde una persona lastimosamente se quiso suicidar con sus hijos por un barranco y falló. ¿Por qué? Porque el Tesla envolvió a toda la familia con los seguros, las bolsas y todo lo seguro y la estructura. El carro, a pesar de que cayó abajo hasta el fondo, nadie salió lesionado, todos salieron vivos. Y lo primero que dijo fue el jefe bombero, me voy a comprar un Tesla porque así siento que mi familia va a estar segura. Así dije, es verdad, el carro ya había pasado varias pruebas, casi todas las pruebas de seguridad, así que no hay carro más seguro para andar ahorita en este momento que un Tesla. Así que si estos argumentos no te dan ya como que las excusas para meterte en un carro eléctrico,
no sé qué lo haría. Bien, amigo, como ya les había mencionado, todo se controla desde el app. Inclusive si vas a abrir el cargador, miren. Aquí también puedes cerrar el cargador. Las ventanas tú las puedes inclusive bajar. Mira, cerrar, abrir o bajar. Puedo hacer que las conectas activo o lo apago desde acá. ¿Ves? Puedo sonar. ¿Escucharon eso? Y inclusive puedo hacer que prendan y apaguen las luces. ¿Ves? Con tan solo un botón, ya. O sea, tú puedes preparar el vehículo para todo. Todo. Puedes abrir las puertas, puedes climatizarlo, prepararlo para que tú estés listo cuando tú vayas a salir. Así que todas las ventajas que tienen estos vehículos eléctricos es literalmente que tú puedas automatizarlo como que fuera la Alexa de tu casa. Para poder explicar esta parte, obviamente nos traemos a la computadora porque en el caso particular de Tesla no es como los otros dealers o las otras compañías. Todo se hace vía online. Inclusive se hace por el teléfono, por el app, más que todo. Pero tienes que venir a una computadora a crear tu cuenta, que es lo que les voy a explicar ahorita, y cómo van a conseguir el vehículo que quieren, cómo lo van a personalizar y cuánto van a pagar. Eso también se lo voy a decir al final. Bien, ahora aquí en la computadora van a la página de Tesla. Obviamente van a poner tesla.com y los va a llevar a la página principal. Una vez que estén aquí, lo primero que van a hacer, obviamente, es buscar el vehículo. Porque si no, yo pudiera decirles, vamos a hacer una apertura de cuenta. Vamos a buscar vehículos. Supongamos que vamos a comprar un Model 3, que es el más económico ahorita. Inclusive aquí en el principio le dice que cuesta 32.740 más los 7.500 que le va a dar el gobierno para revolverles los taxes. ¿Okay? Vamos a una vez donde dice Customer. Acá vamos a Customer. Él va a abrir la pantalla y los va a llevar al modelo principal. Como que el más económico, que es el de $32.000, aunque aquí dice que es 40.000, pero obviamente ellos ya le rebajaron un poquito más y la cantidad de millas. Ya una vez acá van a bajar cuál es el modelo que quieren, si es el Performance, si es el Range o si es el estándar. Siguen bajando, van a escoger los colores, que si lo quieren azul, que si lo quieren gris, que si lo quieren rojos. Anyway, eso como se dan cuenta, aquí hay un costo adicional, son $2.000 más. Siguen bajando, van a ver los dos tipos de neumáticos que usan. Ve que hay unos aquí como personalizados, unos negros. Esto funciona para todos los vehículos Tesla, indiferentemente del precio. El cambio puede costar $1.500 más que si lo ponen con estas rueditas más bonitas, ¿ok? Ya saben que ahí va sumando, vayan sumando. El interior también lo pueden personalizar, solamente hay dos tipos, blancos y negros, no hay más. Pero si lo ponen blancos, cuesta $1.000 más. Seguimos bajando, le van a decir que el Autopilot cuesta $6.000 más. Pero si quieren el Full Drive, que es el carro que se maneja literalmente solo, cuesta $15.000 más. Pero te lo pueden agregar a futuro. No tienen que ponerlo right now. ¿Okay? Te lo pueden comprar así limpiecito, estándar y ya. Y siguen para abajo y les van a vender los cargadores. Cargador de pared y el cargador de cable que tú puedes conectar en cualquier parte. El cargador de pared cuesta $475 y el estándar, que es el cablecito, cuesta $230. Acuérdense que eso, ustedes si no son electricistas tienen que mandarlo a poner, así que vayan sumando ahí. Y obviamente llega a la parte donde sale lo de los taxes, que son 7.500 y aquí está la fórmula para hacer eso. Una vez que arranques, van a decir con qué lo vas a pagar, con una tarjeta de crédito. Si tienes algún, no sé, algún crédito malo, no lo intentes. Pero si tu crédito está lo suficientemente bien, más de por lo menos 700, puedes intentarlo tranquilamente. Una vez que terminen de escoger su vehículo y todo como personalizador, porque uno siempre tiene que ir a averiguar ese el precio. Al final aparece un botón que dice continuar. Continúas y aquí te hacen como un desglose de lo que tú elegiste, el tipo de neumático, el tipo de conectividad premium, porque eso es otra cosa. Pero lo que nos interesa, vamos a los precios. Esto sería el precio cash, $46.380. También tenemos el lease, que también te es rentado. La renta te cuesta $490 mensuales por tener un carro Tesla. Obviamente aquí están las millas que vas a poder manejar, las distancias y los fees incluidos. Y vamos a la parte de créditos. Supuestamente en este momento el Model 3, como lo pusimos, que eso estaba así como está, como con lo personalizado, lo pusimos un poquito más caro, te quedaría en $685 al mes, con una tasa de interés del 5.69 APR por 72 meses. Obviamente para apartarlo el día de hoy tienes que poner $250. Y nosotros que ya lo hicimos, tienes que tener tu depósito cash dentro de tu cuenta, porque no te lo cargan en una tarjeta. Puede que el cobro inicial y algunos fees de papeles te lo cobren en la tarjeta, pero cuando te van a pedir el down payment, te lo van a pedir que lo tengas en la cuenta bancaria. En este caso, lo mínimo que Tesla te pide son $5.000. Tú puedes agregar más para que las cuentas te bajen más. Y una vez ya decidido, obviamente ya vas a crear tu cuenta. Ahí sí te decides a crear tu cuenta y vas a agregar tu tarjeta de crédito y procedes a hacer lo que tú quieres.
Pero mi sugerencia, aquí como personas que ya aprendimos, es escojan el vehículo que ustedes quieran, los beneficios que ustedes quieren obtener de este vehículo, y así no van a tener como que la duda el día de mañana, que por qué escogí ese carro. No, primero, esa es la ventaja. Pueden desde la computadora decidir qué vehículos van a querer. Y por supuesto, como no podía faltar, ya habíamos comprado obviamente los conectores, el de pared y el que va dentro del vehículo. Miren, es el que van a tener que comprar ustedes cuando se compren su vehículo eléctrico, y se lo voy a mostrar ahora. Y bien, vamos a abrirlo con ustedes, chicos. Miren, nunca habíamos abierto este nuevo de paquete. Se parece a esas cajas que vienen de Amazon, la verdad, no es tan complicado. Y vamos a ver si lo podemos abrir aquí. Miren. Y aquí está lo que van a pegar a la pared y lo que va a hacer que se conecte su vehículo y en las noches para cargar. Bien, y como dato curioso, esto llega primero que el vehículo. Mira, ahí está el cable, ahí está el conector y el cargador y todo lo largo que es el cable. La verdad que el cable es un poquito largo, pero tampoco crean que es el cable del año, que va a ser súper larguísimo, porque se pueden quedar cortos, así que tienen que buscar un especialista que le haga su buen montaje. Y por acá obviamente está lo que muchos dirán, ay, pero ¿para qué es eso? Ya, déjame abrirlo para que lo vean. Una vez que abren la caja, viene este bolsito, obviamente que es portátil, porque esto es para que ustedes se lo puedan llevar de viaje. Un poquito complicado, se lo conoce a la mano. Y aquí está, ¿ves? Este es el cable extensión que ustedes van a poner en las casas donde van a llegar. Obviamente el vehículo también trae un adaptador que viene y está aquí también trae sus partes para conectar, también adaptadores, extensiones para tú ponerlos en las corrientes como está la lavadora o la secadora, y obviamente otras más pequeñas. Y un adaptador que es para los nuevos cargadores que están en la calle. Mira, aquí está el 110. Sí, este es el 110. Mira. Y aquí está el conector que va hacia esta parte de acá, aquí. Así que eso lo van a necesitar el día que salgan de viaje por ahí. Y esto les va a salvar la vida porque como no hay carros que le pasen batería, usted va a tener que conectarse en algún lugar. Obviamente siempre asegúrense de que no tenga rayones, que no vengan los pines dañados, eso, porque de esto depende que su carrito cargue bien. Obviamente esto va a ser un gasto extra aparte del vehículo, pero esto sí es necesario que lo tengan instalado en la casa, porque si no, de nada va a servir que se hayan comprado un carro eléctrico y tengan que ir a la calle a cargarlo. Obviamente los gastos nosotros sabemos que son mucho menor que estar echando gasolinas en cualquier parte, pero eso lo sacaremos la cuenta dentro de un tiempito cuando hagamos el otro video del review de cómo nos ha ido con el Tesla. Otra cosa es que es cuando ya empiezan el proceso de su compra, todo se va a hacer por el app del teléfono. Aquí le van a mandar, inclusive van a mandarle el banco que les va a prestar el dinero, el statement, lo del seguro. Tienen que hacer lo del seguro antes de comprar el vehículo, antes que le lleguen. Ellos les van a mandar, cuando el vehículo ya esté listo, le van a mandar el VIN number para que tú se lo mandes a la aseguradora, y la aseguradora ya le va a salir como que Tesla modelo tal, y automáticamente lo vaya creando. Y se van creando pasos que quedan como un check. O sea, cuando ellos te van aprobar el crédito, check. Los statements, check. El seguro, check. El delivery, check. El pay, el primer pago, check. O sea, a medida que esos pasos se van cumpliendo, te van saliendo en el app todo lo que tú vas viendo para prepararte para recibir tu vehículo. Una vez ya estés ready, ellos te van a mandar un mensaje diciendo, escoge tu día de delivery. Tú vas a escoger la hora, el día, y ese día tienes que estar allá para que ellos te preparen todo el papeleo, porque ellos allá en Tesla vas a firmar tus documentos. Creo que firmamos un poquito por ahí para que lo vieran. Pero es poquito, o sea, no se parece en nada lo de firmar una casa, de firmar un vehículo de estos acá en otras compañías más grandes, como fue el proceso nosotros de la Nissan, que obviamente fue maravilloso, pero fue un poquito más de papeleo. Aquí es súper sencillo, amigos, súper sencillo. Te dan las llaves, que son las llaves de tarjetas electrónicas, y creo que por aquí las tengo. Déjame mostrarlas un momentico, creo que ya las mostramos. Mira, te las traen con una parte plástica, ya vienen metiditas aquí. Y obviamente, una vez que sales, tienes que conectar tu teléfono al carro, porque todo lo vas a conectar desde aquí, porque tu teléfono también se convierte en una llave. Así que el proceso es bastante sencillo, es bastante práctico. El hecho de que sea desde tu casa que lo puedes hacer, eso es muy, muy nuevo y bastante. Y el hecho de que tú puedas ver cuánto vas a pagar mensualmente es lo mejor. De verdad que sí, porque ellos ya te dan el precio de ahí lo que tú vas a pagar. Obviamente lo que le dijimos, los $10,000 del seguro del préstamo, eso aquí en Estados Unidos es ley. Eso pasa en todas, por casa, por carro, por negocio, todo. Una vez que ya tú saltas esa cuenta, las mensualidades o los intereses que vas a pagar son mucho menores. Pero no es nada sorpresa. Mi recomendación es, si tú trabajas el día a día dentro de una ciudad y de verdad que el consumo de gasolina te está literalmente matando el bolsillo, cómprate un carro eléctrico. La verdad, ya nosotros hicimos varias pruebas, ya yo lo trabajé, ya yo hice, así como ustedes lo han visto en los videos anteriores. He probado muchos apps y la verdad que lo que está en este momento con la recesión que tenemos en el país, lo que te mata las ganancias es la gasolina y el mantenimiento del vehículo.
Si las compañías grandes están apostando por esos vehículos, nosotros también podemos hacerlo. Nunca digan que no se puede. Pongan fe a lo que quieren hacer y continúen, amigas. Así que nos vemos en el próximo video. Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todos esos tips de cómo hicimos para comprar este carro Tesla completamente nuevo. Y por supuesto, recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote a nuestro canal. Es totalmente gratis, así que hazlo ahora. Además, activa allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.